luchando. Protejamos la vida, amigo. Buenas tardes, bienvenidos a Territorios Resilientes, el programa del Instituto Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático es la entidad encargada de coordinar, consolidar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, promoviendo y adoptando políticas de transformación social, culturales y territoriales en nuestra ciudad. En esta apuesta de territorios resilientes creemos que podemos construir entre todos una ciudad humana. La resiliencia, la generación de capacidades de todas las personas, las organizaciones, la institucionalidad para enfrentar las dificultades, ya sea por riesgos actuales o por riesgos futuros. Los territorios resilientes son espacios que buscan realizar transformaciones culturales, empoderamientos ciudadanos que buscan generar relaciones de solidaridad, convivencia y protección a los ecosistemas. Nuestro programa contará con 3 momentos. El primero de ellos lo hemos denominado Esto es lo que sucede, un espacio donde podremos conocer las diferentes experiencias, situaciones, realidades que pasan, que acontecen en las localidades y en nuestra ciudad vinculadas al tema de gestión de riesgos y cambio climático. Nuestro segundo momento lo hemos denominado ¿Qué hacemos? Es un espacio donde vamos a conocer las posturas y opiniones de expertos y estudiosos que nos van a contar sus hallazgos y retos en el tema de cambio climático y gestión de riesgos. Y por último, lo que estamos haciendo, un espacio donde las entidades nos van a contar qué acciones se están desarrollando en la ciudad. Las ciudades crecen todos los días. Nuevos habitantes llegan a los centros urbanos buscando un futuro mejor. En Bogotá, este crecimiento ha sido desordenado y con efectos sobre la vida y los territorios. Los muiscas, pobladores originarios de la región de Bacatao, Bogotá, sostenían una relación mágica y religiosa con las montañas, los ríos y la naturaleza. Pero este significado después de la conquista cambió. Los elementos naturales fueron reemplazados por otros símbolos, dando paso a la Bogotá de nuestros días. Sin embargo, el crecimiento no fue acelerado. Mientras en otras ciudades del mundo a principios del siglo XX ya se había emprendido la construcción de parques urbanos, grandes avenidas y se hablaba de proteger el medio ambiente, Bogotá seguía enfrascada por las discusiones y reformas de los alcaldes de la época. De hecho, fueron contadas las construcciones importantes que se realizaron en la capital. Con el siglo XX llega la Guerra de los 1000 días y a mediados de él el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, hechos que dieron origen a la Bogotá moderna y al desarrollo de sus primeros proyectos urbanísticos, como el Parque de la Independencia, el Monumento de Banderas, obras cimentadas sobre la otra novedad del siglo, su sistema de alcantarillado. Después de esta época de violencia, Bogotá se expandió rápidamente debido a la inmigración de la población rural que llegaba a la ciudad en busca de mejores oportunidades económicas. En solo 100 años, la capital pasó de tener 400.000 habitantes a casi 8 millones. Este crecimiento desmesurado y sin planificación, la ocupación de territorios vulnerables como laderas, el vertido de los desechos y escombros a las quebradas y ríos amenazan nuestro futuro, a lo que se suman fallas físicas y funcionales de los sistemas de abastecimientos, salud pública, movilidad, el cambio climático y otros riesgos naturales como los sismos, deslizamientos, terremotos y granizadas. Todo ello ha hecho que el gobierno y sus entidades reevalúen los modelos de atención y prevención de desastres y se incluya a la comunidad en este proceso. En 1917, un gran sismo sacude la capital. En noviembre de 1979, el río Bogotá se desborda afectando el barrio Patio Bonito. A su vez, Teusaquillo, Chapinero se vieron afectadas por la inundación del río Arzobispo en 1987.
Para 1996 se produjo el desbordamiento del río Tonjuelito. En respuesta a estas emergencias, en Bogotá se crea el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, FOPAE, como instancia de financiación, y la Oficina Coordinadora para la Prevención y Atención de Emergencias, quienes dependían directamente del alcalde mayor, hasta el año de 1995, cuando la OPES fue trasladada a la Secretaría Distrital de Gobierno como UPES. En 1999 se cambió la denominación a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de PAE, dentro de la misma Secretaría. El Gobierno Nacional, a través de la expedición de la Ley 1523 del 2012, crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. El distrito, en el 2014, establece el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, que abarca un enfoque de resiliencia para el Distrito Capital. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, IDIGER, es el encargado de coordinar y desarrollar estrategias que vinculen la participación articulada de las entidades y la comunidad. En otros casos, el mal ordenamiento del territorio, sin normas claras de construcción, producción o comercialización, expone a la sociedad a riesgos de origen tecnológico. Bogotá comprendió que los modelos de desarrollo, las acciones de los seres humanos, el deterioro ambiental y el cambio climático inciden en la generación de riesgos y generan enormes costos para la ciudad. Era necesario un cambio. Protejamos la vida, amigo. En junio te tenemos el plan. Encuentro y exposición de orquídeas 2015, exhibiciones de flores, conferencias y muchas actividades más para toda la familia. Del 5 al 8 de junio en el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. Para más información visita www.jbb.gov.co. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Un día más en el Pablo Carbonell, este enorme galpón al que nos mandan a perder el tiempo organizadamente. Vuelve el experimento, el dramatizado juvenil de Canal Capital y la Secretaría de Educación, que nos invita a pensar cuál es la educación que nos merecemos. Los genios del PREIPE se creen mejores que nosotros. Tienen la expulsión inmediata del colegio. Un profesor, conocer bien su materia, o sea, sabría cómo aplicarla en todo lo demás, ¿no? Si no la vio en el 2014, no se la pierda a partir del 2 de junio, todos los martes a las 6:30 de la tarde, con repetición los sábados a las 5:30 de la tarde, solo por Canal Capital, televisión más humana. Estación Central es un proyecto que garantiza la permanencia de los habitantes en el centro de Bogotá. Con edificios en reuso como el de la carrera 10ª con calle 18, la empresa de renovación urbana avanza en la revitalización de este importante sector de la ciudad. 64 apartamentos con acceso a transporte público masivo, comercio, cultura y la mayor oferta educativa del país. Una apuesta de la Bogotá humana. El sistema informativo de Canal Capital sigue creciendo. Véalo de lunes a viernes a las 12 del día. Y Noticias Capital de la Noche en su nuevo horario, de lunes a domingo a las 7 p.m. Somos la opción en información y cubrimiento periodístico. Canal Capital, televisión más humana. Recuperamos el complejo San Juan de Dios para la salud del pueblo. Eso es Bogotá humana. Protejamos la vida, amigo. Pasar de este modelo donde estábamos preparados para atender las emergencias exigió mucho trabajo. Ahora, investigadores, asesores y expertos del IDIGER nos cuentan en qué consistió esta labor. En este esfuerzo de la Bogotá humana por hacer de nuestra ciudad un lugar más seguro, la estrategia de nuestra institución presenta un nuevo enfoque. Para entender este nuevo modelo de gestión de riesgo, el consultor del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Camilo Cárdenas, nos habla de un cambio de sistema distrital de prevención y atención de emergencias en un sistema distrital de gestión de riesgo. Este cambio
cambio conceptual, este cambio de enfoque que hemos tenido en las últimas décadas, tiene sus consecuencias institucionales. En la década de los 80, el problema de los desastres, pues básicamente se reducía a prepararnos para atender lo mejor posible a la población afectada, y se le consideraba como fundamentalmente un problema de seguridad de la población, en forma directa por la afectación del evento que se produjera, y en forma indirecta porque lo más común, sobre todo en nuestro continente, era que los desastres terminaban en problemas de orden público. Así lo hicimos en Colombia, así se hizo en general en América Latina, para atender lo mejor posible los desastres, teniendo una buena organización para responder, como sigue siendo una necesidad. Aprendimos y empezamos a trabajar con que este tema de los riesgos y los desastres tenía que ser parte de la planificación del desarrollo. Y como parte de la planificación del desarrollo, el tema ambiental, un tema central, como empezó a trabajarse, porque ese tema no era parte antes de esa época de las ciencias ambientales. Y empezamos a entender de que este debía ser un tema central de los planes de ordenamiento territorial. El tema del cambio climático se vuelve un tema central. Colombia, nuevamente, y el distrito de Bogotá entre ellos, le ha dado la importancia que requiere, que en el mundo entero apenas se empieza a trabajar, pero tenemos la certeza de que no hay lugar a dudas de que el cambio climático va a producir, como se está produciendo ya, efectos sobre los riesgos. Para que la ciudadanía entienda este nuevo enfoque que da nuestra institución a la gestión de riesgo en la ciudad, el consultor internacional Gustavo Wilches nos habla de cómo se entiende este nuevo modelo. La mayor parte de los desastres que se producen en el mundo tienen que ver con factores hidrometeorológicos, es decir, tienen que ver con el agua y tienen que ver con el clima. Por supuesto, la variabilidad climática es esa condición esencial del clima de estar cambiando de manera permanente, y eso se ha venido agudizando como resultado de las acciones humanas sobre el planeta Tierra, de las inyecciones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, de los cambios en el uso del suelo, y eso ha hecho entonces que la variabilidad climática, que es normal, llegue a unos extremos que ya se convierten en desastres. Cuando se reconoce la existencia del cambio climático, cuando se comienza entonces a tener conciencia de que los seres humanos tenemos que comenzar a reconocer ese actor que antes lo veíamos como simplemente parte del escenario de fondo, aparece entonces que la herramienta más concreta con que se cuenta para enfrentar los desafíos del cambio climático es la gestión del riesgo, entendida no solamente como la respuesta a desastres que ya han ocurrido, sino especialmente, como decía hace un momento, como la posibilidad de intervenir sobre los factores generadores de riesgos para evitar que haya desastres. Eso implica todo un rediseño de la sociedad, un rediseño de la manera como nos relacionamos con nuestros propios territorios, un rediseño de la manera como nos relacionamos con el agua, con las dinámicas de la tierra, y ahí hay unos elementos muy interesantes que se vienen construyendo en Bogotá desde hace mucho tiempo, empezando por la conciencia de que el territorio hay que ordenarlo alrededor del agua. En esta nueva mirada acerca de la gestión de riesgo en Bogotá, es indispensable la participación de la comunidad. Por ello, el fundador de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, Fernando Ramírez, nos habla acerca de la participación ciudadana en este nuevo sistema. Hay dos temas interrelacionados allí. El primero tiene que ver con la creencia falsa de que el tema de desastres y riesgos en cualquiera de sus niveles se resuelve a través de expertos, de especialistas, de personas exclusivamente dedicadas a ese tema. La experiencia internacional muestra, por una parte, que comunidades organizadas con gran cohesión social tienen capacidad de reducir el riesgo que viven. Y en segundo lugar, que esas comunidades organizadas tienen mayor capacidad de responder
frente a una materialización del riesgo que comunidades no organizadas. En esta transformación del sistema de gestión de riesgos era importante tener en cuenta los derechos humanos. Carlos Vargas, experto en el tema, nos habla de este nuevo enfoque. En la gestión del riesgo era normal que el Estado en el pasado asumiera de una manera global la atención de la población que estaba en determinadas situaciones como los desastres, las calamidades y las emergencias. Es de esta manera que el Estado volcaba su atención sin tener en cuenta las particularidades y la diferenciación que las diferentes poblaciones tienen y de las necesidades y de sus derechos frente a unas situaciones de esa naturaleza. El Estado no tenía en cuenta que la mujer tiene unos derechos distintos al de los hombres. Los niños tienen unos derechos distintos que incluso poblaciones como las indígenas y los afrodescendientes tienen unos derechos distintos al resto de la población, lo mismo que las poblaciones LGBTI o minorías especiales como minorías como las religiosas. El enfoque basado en derechos humanos tiene que dar un cambio radical en esa situación. Y si la atención se fundamenta en la responsabilidad del Estado y no en la filantropía y en la solidaridad, deberá tener en cuenta cada una de las características específicas para la atención de estas poblaciones que tienen unas connotaciones y unas diferenciaciones muy particulares. Protejamos la vida, amigo. La salsa se toma a Bogotá y la televisión pública de Bogotá transmitirá en directo todo el sabor y la rumba que trae Salsa al Parque 2015. Sábado 30 de mayo a las 3:30 de la tarde. Domingo 31 de mayo a la 1:30 de la tarde. Entrada libre desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Solo por Canal Capital, televisión más humana. Implementamos carriles preferenciales para la movilidad de todos. Eso es Bogotá Humana. Fotográfica Bogotá 2015, sexto encuentro de fotografía internacional. El evento más importante de fotografía de los últimos años en Latinoamérica se presenta en Bogotá con el tema La fotografía construida, del 2 de mayo al 15 de junio. Más de 25 países invitados, 80 artistas nacionales e internacionales, más de 1000 fotografías en 18 salas y espacios públicos de la ciudad. Canal Capital, el canal oficial de Fotográfica Bogotá 2015, los invita a disfrutar de este gran evento porque Bogotá es fotográfica. Mayores informes www.fotomuseo.org. El sistema informativo de Canal Capital sigue creciendo. Véalo de lunes a viernes a las 12 del día. Y Noticias Capital de la Noche en su nuevo horario, de lunes a domingo a las 7 p.m. Somos la opción en información y cubrimiento periodístico. Canal Capital, televisión más humana. Estación Central es un proyecto que garantiza la permanencia de los habitantes en el centro de Bogotá. Con edificios en reuso como el de la carrera 10ª con calle 18, la empresa de renovación urbana avanza en la revitalización de este importante sector de la ciudad. 64 apartamentos con acceso a transporte público masivo, comercio, cultura y la mayor oferta educativa del país. Una apuesta de la Bogotá humana. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera!
Para vencer la corrupción hay que llegar primero. Y la corrupción pierde. Usted tiene que ver. Participe. Prevenga la corrupción. Utilice los mecanismos de participación ciudadana. Procuraduría General de la Nación. Protejamos la vida, amigo. Venga, le cuento, luego de haber visto lo que sucede y haber escuchado a los expertos de cómo se hace, vamos a mostrarle a la ciudad, a los ciudadanos, lo que hemos hecho ya en concreto para beneficiar en primera medida en esta Bogotá humana directamente a las familias, a los barrios, a las localidades en los temas de gestión de riesgo y cambio climático. Lo primero es que creamos que solamente trabajar con gestión de riesgos de desastre no es suficiente cuando en la ciudad atravesamos problemas de riesgos actuales, pero más aún tenemos que prepararnos para los riesgos futuros porque debemos pensar en primera instancia en nuestros niños, en nuestros hijos. Es necesario que estos niños o la juventud de hoy en día vaya tomando esta cultura y vaya previniendo también a las personas adultas. Saber cuáles son las medidas que uno tiene que tomar en el momento puede ayudarnos a precisamente a que hayan menos, no sé, víctimas, menos heridos. Trabajamos desde la Bogotá Humana en primera instancia en sacar un acuerdo, que es el acuerdo 546, que transformó ese antiguo sistema de prevención y atención de emergencias en un sistema digital de gestión de riesgos, que ya es gestión de riesgo integral, no solamente desastres y cambio climático, pensando en riesgos actuales y riesgos futuros. Este acuerdo se presentó, se dio iniciativa de la administración y fue sancionado por el Consejo de Bogotá a finales del año 2013. Es un instrumento nuevo que realmente nos da los elementos para avanzar en la ciudad en estos temas que son de punta a nivel mundial. De ahí se derivan una serie de transformaciones institucionales que llevaron a la expedición el año pasado de 3 decretos. El primero, el decreto 172, que reglamenta el sistema digital de gestión de riesgos y cambio climático. En este se establecen todos los instrumentos para el funcionamiento del sistema, las instancias de coordinación, las instancias, instrumentos administrativos que debemos tener en Bogotá para lograr la articulación entre las entidades, las organizaciones sociales y la comunidad. Luego tenemos el decreto 173, que es el que es específico para el IDIGER, que transforma el anterior FOPAE, Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, en el Instituto Digital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Allí se da todo lo concerniente a la norma específica para este instituto. Y por último tenemos el decreto 174, un instrumento fundamental para la ciudad, que es el instrumento financiero, para garantizar la financiación de los programas, los proyectos, las actividades en gestión de riesgo y cambio climático, que es el FONDIGER, Fondo Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático. Estos instrumentos normativos ya los pusimos en marcha. Hemos instalado ya en cada una de las 20 localidades los consejos locales de gestión de riesgo y cambio climático, que ya tienen una agenda mensual, y en este momento instalamos el consejo consultivo, donde hay un representante además de las organizaciones no gubernamentales, propiedad horizontal, de los entes académicos y el sector productivo, que conforman un ente consultivo que va a ser muy importante a la hora de tomar decisiones. Nosotros como consejo, el IDIGER ahorita nos tuvo en cuenta para que estuviéramos pendientes, porque siempre éramos las comunidades nomás solos, pero ahorita el IDIGER ahorita está apoyándonos en estos asuntos para que nosotros le colaboremos y colaboremos a la comunidad dentro de las localidades. Estar juntos realmente con la comunidad en zonas de riesgo de las localidades de toda la ciudad de Bogotá.
Para manejar el riesgo de un desastre por una inundación, un incendio, en Bogotá existen unas instituciones encargadas de atender esa emergencia. La capital cuenta con un cuerpo de bomberos profesionales altamente capacitados de manera técnica y humana para atender las emergencias que se presentan en una ciudad de más de 8 millones de habitantes. En esta legislación la comunidad ya entra a ser más partícipe de todas las actividades de prevención. Empezamos con los colegios, con la primera infancia, que son más receptivos al tema, para que lo lleven a la casa a los adultos y creen más sensibilidad en esto. En los conjuntos residenciales, ya creando el plan de emergencias comunitario, en las empresas. Una ciudad tan compleja como Bogotá requiere de muchísimas más manos. Definitivamente la ganancia no tiene un cálculo para poder decir qué se obtiene al ser voluntario. Se obtiene muchísima satisfacción, no recursos económicos. El ser voluntario me hace especial. Anualmente abrimos convocatorias masivas para que el voluntariado, para que todas las personas, los ciudadanos y los colombianos puedan ser voluntarios de esta institución. Porque es más difícil crear conciencia y cambiar mentalidades hacia la reducción de riesgos que responder ante una emergencia. Esta es una apuesta política de la Bogotá humana en la cual creemos que es importante la transformación de lo que venimos haciendo. Por eso el tema de crear un programa de televisión que nos permita trabajar todos. ¿Cuál es el mayor riesgo que tiene Bogotá? El cambio climático. ¿Cómo será eso en Bogotá? Lo hemos presenciado. Mayores niveles de inundaciones, mayores niveles de movilidad de la tierra por quebradas, por torrentes de agua, que entre otros no supimos cuidar y que enterramos, mayores afectaciones a barrios y mayores riesgos a la vida humana. Después de haber mostrado en este programa el trabajo que se ha venido realizando desde la Bogotá humana de pasar de un sistema de prevención y atención de emergencias a un nuevo sistema de gestión de riesgo y cambio climático, vamos a dedicar los siguientes programas a mostrar lo que tenemos que realizar las instituciones, las organizaciones y ustedes, la comunidad, en temas del conocimiento del riesgo y los efectos del cambio climático, qué debemos hacer para la reducción de los riesgos, qué debemos hacer para la adaptación al cambio climático, cómo debemos mitigar los efectos del cambio climático, incluso cómo nos preparamos para la respuesta a las emergencias y cómo nos preparamos para la recuperación después de unas emergencias o de un desastre. Con estos esfuerzos vamos en la ruta a construir un territorio resiliente en Bogotá frente al riesgo y el cambio climático. Gracias por acompañarnos en Territorios Resilientes. Recuerden que todos tenemos un papel en la gestión de riesgos. Vincúlense a la red local de gestión de riesgos, pero sobre todo no olviden nuestra cita todos los sábados y los domingos a la 1 de la tarde. Recuerden que todos hacemos de Bogotá un territorio resiliente.